espero que, espero que sea de utilidad lo que les voy a comentar en esta oportunidad, ¿no? A ver, la siguiente. Les voy a hablar sobre el marco legal que involucra la gestión de riesgos de desastres, conceptos básicos, preparación, respuesta, bueno, el monitoreo de alerta temprana, mecanismos de financiamiento, acciones posteriores. Esto va a ser en dos charlas. En la siguiente, normas legales. Hay normas legales que involucran a la gestión de riesgo de desastres. Esa es tarea para ustedes, lo van revisando. Tenemos la Constitución Política del Perú, la Política de Estado, la gestión de riesgo de desastres aprobada por el Acuerdo Nacional, la Ley 29664, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, vamos a comentarlo más adelante, la Ley Marco sobre el Cambio Climático y el reglamento de la Ley 29664. Hay una Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050. Hay un Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres también, el Plan AGER. La siguiente. La siguiente. A ver, sobre la Ley 29664, para ponernos en contexto, es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Este sistema es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. Es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas del sector privado y la ciudadanía en general, ¿no? La siguiente. A ver. Esta ley y su reglamento definen algunos conceptos, un poco para entrar en lo que es el incendio forestales. Un peligro. ¿Qué es un peligro? Es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana, puede ser por acción humana, en Perú generalmente es por acción humana o inducido de origen natural, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo. Es el peligro, ¿no? Es la probabilidad de que un fenómeno físico ocurra. La siguiente, la foto es de un incendio forestal ocurrido en Lima provincia del año 2021. La siguiente, vulnerabilidad. ¿Cuándo decimos las personas son vulnerables? ¿Cuándo es vulnerabilidad? Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daño por acción de un peligro. Hubo una amenaza, ¿no? Aquí podemos ver en la foto, las casas son vulnerables a un incendio forestal. También tenemos los animales, los medios de vida de la población, como son los animales domésticos, que han sido afectados por un incendio forestal. La siguiente. Y hablamos del riesgo de desastre. Nuestro tema es gestión de riesgos de desastres de incendios forestales. El riesgo de desastre está en función del peligro y la vulnerabilidad. Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de un peligro y la vulnerabilidad. Es el riesgo de desastres, que está en función del peligro y la vulnerabilidad. Ya hemos hablado que es un peligro y que es la vulnerabilidad. La siguiente. Ahora hablemos de SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Este sistema está compuesto por la PCM y tiene dos brazos técnicos, el CENEPRED y el INDECI. El CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Están involucrados también gobiernos regionales, gobiernos locales y todas las entidades públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades privadas y la sociedad civil. Este sistema está compuesto por todas las instituciones del Estado, de la sociedad civil. La siguiente. ¿Cuál es el rol del sistema? Tenemos un rol decisor. Es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que es el presidente de la República. Presidente o presidente de la República. Usted tendrá conocimiento cuando ocurre un desastre,
Por ejemplo, inundaciones. Se reúne el presidente de la República a la cabeza con sus ministros en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Desarrollan una estrategia para enfrentar este peligro, ¿no es cierto? Entonces, en este sistema, cada institución tiene un rol decisor, el presidente de la República, el órgano rector, la presidencia del Consejo de Ministros. Los asesores técnicos, les hablaba CEPLAN, CENEPRED e INDECI. CENEPRED, ambos tienen un rol. El CENEPRED actúa, tiene en estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Son los procesos de la gestión de riesgos. Lo vamos a ver más adelante. INDECI en preparación, respuesta y rehabilitación. Entonces habrán visto a INDECI. INDECI acude inmediatamente cuando ocurre un desastre, va con sus chalecos, está ahí, lleva carpas, lleva ayuda a la población. Ya actúa cuando ya ocurrió el desastre. CENEPRED es antes. ¿Y cuáles son los ejecutores en el sistema? Tenemos todos los sectores del Estado, gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿Quién financia el sistema? El Ministerio de Economía y Finanzas. La participación de la población o el emergencia y el sector privado. Es decir, todos estamos involucrados en este sistema. La siguiente. ¿Y cuáles son los componentes de la gestión de riesgo de desastres? Tenemos 3 componentes. Gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Prospectiva, evitar generar nuevos riesgos, que ocurra un riesgo. Gestión correctiva, reducir estos riesgos. Y gestión reactiva ya cuando ya ocurrió. Prepararse, estar preparado por si ocurre, asistir y rehabilitar, ¿no? Rehabilitar, ya ir a rehabilitar cuando ya, para ver qué podemos hacer después de un incendio, de un desastre, de una inundación, de un sismo, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿cómo define esta ley, la ley 29664, la gestión de riesgos de desastres? Nosotros hemos puesto gestión de riesgo ante incendios forestales. Porque los incendios forestales son un peligro que pueden ocasionar un desastre. Ya, ¿qué dice? ¿Qué es la gestión de riesgos? Es un proceso social cuyo fin último es la prevención. Primero prevenimos, evitamos que ocurra. La reducción, que nos pegue menos. Y el control permanente de los factores de riesgo de desastres. Una adecuada preparación y respuesta de situaciones de desastre. ¿Para qué? Primero, para proteger la vida de la población. Es lo más importante, el ser humano, la vida de la población. Luego su patrimonio y el patrimonio del Estado. ¿Quiénes son los responsables de implementar estos procesos? Los gobernadores y los alcaldes. Son las máximas autoridades encargadas de implementar los procesos. Y eso dice la ley, en el artículo 14 de esta ley 29664, la ley que crea el SINAGER, ¿no? Entonces, esa es la gestión de riesgos. La siguiente. ¿Y cuáles son los procesos de la gestión de riesgo de desastres? Son 7 procesos. Estimación. Estimación, el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgo de Desastres, el CENEPRED, en el tema de incendios forestales ha realizado un estudio. Es el que hace la investigación del escenario de riesgos. ¿Qué significa? Que ha determinado a nivel nacional cuáles son los distritos que tienen muy alto y medio riesgo ante incendios forestales. Es decir, CENEPRED ya hizo lo suyo. Le dice a todos los sectores del Estado, gobiernos regionales y gobiernos locales, estos son los distritos que tienen muy alto riesgo y alto riesgo ante incendios forestales. Ustedes se encargan de trabajar la prevención y la reducción en estos distritos para evitar el riesgo de incendios forestales, para evitar que ocurra un incendio. Prevención. ¿Prevención qué significa prevenir? Dicen que es mejor prevenir. Efectivamente, prevenir significa evitar que ocurra. Es mejor evitar que ocurra a tener que después ir a apagar un incendio, ¿no? Prevenir y evitar que ocurra. Reducción. Y sabemos que todos los años se quema en un mismo lugar, hay que tomar acciones para evitar que ocurra ese incendio, o que afecte menos los incendios. Por ejemplo, el departamento de Cusco es el departamento que más se quema todos los años, el que más pierde su patrimonio forestal y como de la fauna silvestre que habita en ellos.
Entonces, por ejemplo, en la provincia de Anta, distrito de Anta, es el que más se quema. Coporaque, que está en Espinal, es el que a nivel nacional, Coporaque, el distrito de Coporaque es el que pierde mayor patrimonio forestal, que tiene mayor número de incendios y tiene mayor superficie quemada. Entonces tenemos que trabajar ahí el tema de reducción, porque se sabe que ellos van a quemar todos los años. Hay que trabajar el tema de reducción para que nos pegue menos. Preparación. Preparación es como estar en el punto de partida. Preparación por si ocurre. Nos preparamos. Más adelante vamos a ver, o en la próxima sesión vamos a ver cada uno de los procesos. Preparación por si ocurre, nos preparamos por si ocurre. Tenemos brigadas, tenemos un director especializado, ¿no? De personas especializadas en combate de incendios forestales, el teléfono de los bomberos, de la policía, el serenazgo, quienes van a acudir a apagar un incendio, por si ocurre. Porque si no es ahora, estamos recién preguntando cuál es el número de teléfono del alcalde, del comandante, ya no trabaja ahí. Respuesta, ya lamentablemente ya está ocurriendo un incendio. Tenemos que acudir a apagar el incendio. Entonces lo que se prepararon, como es el alcalde, por ejemplo, es el que tiene que liderar la emergencia, convoca a todas las instituciones que están en su ámbito, a todas. Nadie dice que no puedo ir. Es por ley. Todos acuden y desarrollan una estrategia para apagar el incendio. Eso tiene que ser inmediatamente, porque el incendio no es rápido, avanza rápidamente. El clima, el viento, el mismo clima que ocurre entre el incendio hace que todo se prenda más rápido. Rehabilitación va INDECI. INDECI va a apagar el incendio. INDECI va con sus carpas, va a evacuar a la población que está cercana a un incendio. Si el incendio se acerca a una población, tiene que evacuarlos. Atiende a los bomberos que han sido en algún momento afectados por el humo, se han quemado. Y reconstrucción ya es algo más grande, ¿no? Ya es más a largo plazo. Esos son los procesos en un resumen, que lo vamos a ver luego en la próxima sesión. La siguiente. Les hablaba de los componentes prospectivo-correctivo. Ahora los peligros. Los peligros que pueden ocasionar un desastre. Ya sabemos que es un peligro, ya sabemos que es un desastre. Ya hemos hablado más adelante, antes. El incendio forestal es un peligro. Todos ellos son unos peligros que pueden ocasionar desastres. El sismo es un peligro que puede ocasionar un desastre. El tsunami es un peligro. Los volcanes son un peligro que pueden erupcionar y crear un desastre. Movimientos en masa, los huaicos que tenemos últimamente. Las inundaciones también, ¿no? Las heladas y friajes, las sequías. Y a partir del año 2020 se han incorporado dos peligros más, de origen glaciar y los incendios forestales. Todos estos peligros, los que podemos prevenir, son aquellos que son generados por la acción humana. Los incendios forestales son generados en el 98% por la acción humana. En el Perú no tenemos rayos, no tenemos tormentas que de pronto prendan así las plantaciones, no, o los bosques, no. Aquí es la acción humana. El sismo no lo podemos prevenir, un tsunami tampoco. Podemos alertar, sí. Podemos prepararnos, sí. Pero no podemos prevenir, no sabemos cuándo va a ocurrir. Los volcanes no sabemos, estamos monitoreando el Sabancay, el Miste, pero no sabemos cuándo va a erupcionar realmente y va a crear un desastre. Movimientos en masa puede ocurrir, sí. Si no tenemos las condiciones, podemos prevenir en algo, no quemar en las partes altas, proteger las partes altas para evitar deslizamiento de tierras, ¿no? Inundaciones va a ocurrir porque va a llover siempre. Heladas y friajes, todos los años tenemos heladas y friajes en la parte altoandina, sequías también, y peligro de eje glaciar que se está deshielando los glaciares, lamentablemente. Entonces, de todos estos peligros que se han identificado en el Perú, el que podemos prevenir es el diseño forestales. Ahí tenemos que trabajar más. El siguiente. Ahora, ¿qué es un incendio forestal? Es un peligro que puede ser un desastre. Entonces se alinea la ley 29664. Esta es una foto del Gobierno Regional de la Libertad. ¿Y qué es un incendio? Es un fuego no deseado porque nadie quiere provocar un incendio, que avanza sobre bosques, matorrales, pastizales o pajonal andino, plantaciones forestales, humedales. Todo lo que es el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Ese es un incendio forestal. Aquí diferenciamos un incendio forestal entre una quema agrícola, ¿no?
La siguiente. Ya. Si se quema el patrimonio forestal, es un incendio forestal. ¿Dónde se define cuál es el patrimonio forestal y de fauna silvestre del Perú? En el artículo 4 y 5 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley 29763. Aquí algunos ejemplos. El que ustedes pueden ver al lado izquierdo de la pantalla, donde está el cursor, son los matorrales. Los que han viajado a la zona andina, cuando ustedes viajan, no son plantaciones, son formaciones, son pequeños bosquecitos, no muy altos, esos son matorrales, que están generalmente cerca de los ríos o en los cerritos. Esos son los matorrales. Son naturales, entonces parte del patrimonio forestal. Luego el que sigue, el pajonal andino. El pajonal andino que está en cabecera de cuenca, ¿no? Donde se almacena el agua para la población. Y está la fauna silvestre y el hábitat de los camellos sudamericanos. Ese es el pajonal andino, también es ecosistema. También tenemos bosques naturales de tara. También es patrimonio forestal, nadie los ha sembrado. Y la fauna silvestre, ese es el otorongo. Su hábitat está en Madre de Dios, en la selva. Tenemos humedales en la costa. Nuevo Mundo, lo que tenemos en Huachi, los que han visitado por ahí. Esos son humedales donde hay totora. Esos son los humedales, también es patrimonio forestal. Y los bosques relictos de quinoales. Habrán visto los quinoales, que no son muy altos. Son bosques, todavía tenemos bosques de quinoales. No se han quemado todos. Y la vicuña emblemática, que también es nuestra fauna silvestre. Es lo que conforma el patrimonio forestal. Son algunos ecosistemas y la fauna silvestre. Entonces, si se quema un matorral, un pajonal, el quinoal o humedales, que siempre son los Villa María, en la costa se quema, bueno, lo queman, es un incendio forestal. La siguiente. ¿Cómo impactan los incendios forestales? ¿Cómo impactan en los medios de vida de la población y en también en los ecosistemas que conforman el patrimonio forestal? Les hablaba del pastizal o pajonal andino, que está en la cabecera de cuenca. Estas cabeceras de cuencas son donde almacenan el agua, que es para la población. Ahí tenemos pastos nativos, diversidad de pastos nativos como el ichu. Lamentablemente, cada vez que se quema, los mejores pastos que son tales para el ganado, para la fauna silvestre, han desaparecido. Solo rebrota el ichu. Al ichu le gusta que lo quemen. Ese rebrota verde. Ese rebrota. Los demás han desaparecido, ¿no? Cada vez que se quema. ¿Y por qué es peligroso esto? Porque es el hábitat de los camellos sudamericanos y también donde se almacena el agua. Las raíces de estos pastos van a formar como unas canastillas en el suelo, que van a almacenar agua. Por eso tenemos agua durante todo el año, porque tenemos en la parte alta, ahí como un almacén, como un reservorio de agua. Pero seguimos quemando, nos vamos a quedar sin agua. Entonces hay que prevenir. Vamos a quedar sin agua, y si no hay agua no va a haber vida. Otro impacto tenemos en la fauna silvestre. Lamentablemente lo que vemos después que ocurre un incendio, se visita el área y encontramos animales quemados, fauna desorientada que no sabe a dónde va a ir porque se ha quemado su hábitat, plantaciones quemadas, cultivos agrícolas que se han quemado y de pronto aparecen plagas. Últimamente tenemos plagas en plantaciones forestales que no existían hace muchos años, bueno, que no existían antes. Plagas en tara. La tara es una especie que muchas poblaciones campesinas viven del aprovechamiento de la tara y se exportan. Entonces ya tenemos un problema en tara. El eucalipto, que no es peruano, que es exótico, pero se ha nacionalizado peruano, también tiene problemas últimamente, y también los pinos, que tampoco son peruanos, también tienen problemas de plaga, justamente porque se quema. Cuando se quema un ecosistema, un matorral o un bosque, también se queman los controladores biológicos, ¿no? Entonces ya no hay quien los proteja. Por eso tenemos plagas. Ganado que se quema, humedales que se están quemando, carrizos en la costa norte, carrizos y humedales se quema en la costa norte. Se dice que se quema para ampliar para hacer casas, edificios, o también para la frontera agrícola, ¿no? Para eso se quema.
La siguiente. ¿Cuál es el impacto de las quemas en el medio ambiente y en el suelo? Cuando se quema una chacra, es lo que le decimos al poblador, la temperatura en el suelo, según los especialistas, investigadores, supera los 200 grados centígrados. Si supera los 200 grados centígrados, solamente a los 100 o 70 grados centígrados ya no hay vida. Se quema. Entonces, aquellos microorganismos, que son hongos o bacterias que ayudan a descomponer la materia orgánica y después a generar nutrientes para las plantas, desaparecen. Por eso cada año los pobladores, los productores, utilizan más fertilizantes y más pesticidas para cultivar los alimentos que nosotros consumimos. No. Miren ustedes cuánto genera de rastrojo una chacra. Este es un estudio que ha realizado Chile, el INE de Chile. ¿No? Una hectárea de maíz, una hectárea, estamos hablando de 100 por 100 metros, ¿no? 10.000 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. Se quema los rastros. ¿Cuánto genera? Una hectárea de maíz. Una vez que se cosecha el choclo, parte de las chalas va para los animales menores, pero es parte que queda en la chacra, que no sabe el poblador qué hacer con eso. Nadie le ha enseñado qué puede hacer con eso. Todo lo que se lo quema. Si quema, está quemando 13.9 toneladas por hectárea. ¿Y cuánto libera eso al medio ambiente? Óxido nitroso, 0.07 toneladas por hectárea, metano también, 0.0287 por hectárea, y CO2. Entonces, esta quema, estos rastrojos afectan negativamente a la fauna y la microflora del suelo, ¿no? Entonces, tenemos bajos niveles de nutrientes en ese suelo. Entonces, tenemos que enseñar al productor, al agricultor, que no debe quemar su chacra. Hay alternativas para no quemar, si las hay. La siguiente. También hay impacto de las plantaciones forestales. Este es un estudio que hizo la Universidad Agraria, la doctora María Manta. Dice, ¿cuánto perdemos en suelos cuando se quema una plantación forestal? Y todos los años quemamos plantaciones forestales. Todos los años. ¿Se quema la chacra? ¿Por qué quema la chacra el señor? Porque no sabe qué hacer con su rastrojo. Y tiene que limpiar, porque tiene que empezar una nueva campaña. Entonces lo limpia, lo quema, se sale de control y avanza sobre plantaciones, sobre bosques, sobre pastizales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto de las plantaciones forestales? ¿Qué tanto se quema? Si quemamos una hectárea de pino que tiene una edad de un año de haberse plantado, tiene un año, todavía están pequeños, igual que el eucalipto, estamos perdiendo 5.655 soles. Si quemamos el eucalipto a los 6 años, que ya podemos aprovechar de un primer raleo, o sea, un raleo se llama cuando tenemos, por ejemplo, tenemos 1.100 plantas por hectárea. Y no todas crecen igual. Algunas crecen más pequeñas, más flaquitas, medias torcidas. Esas las sacamos. Las sacamos y dejamos las mejores. Las que sacamos se llama raleo, ¿no? O sea, el primer raleo a los 6 años que ya tiene esta plantación, podemos sacar un primer raleo. Y se nos quema, estamos perdiendo 11.000 soles, solamente por una hectárea. Y no se quema una hectárea, se quema 500.000 hectáreas por año, ¿no? En un lugar. A nivel de la ciudad mucho más. Al año 8, si quemamos el pino, ya tiene 8 años de edad ese pino, está muy bonito. 19.000 soles, solamente por una hectárea. A los 8 años ya podemos hacer un primer raleo también de pinos. Y hay un ingreso para la población. Entonces, si se quema, ya no van a poder aprovechar. A los 12 años podemos aprovechar con fines comerciales el eucalipto. Perdemos 45.000 soles si nos quema. En 12 años. Y el pino a los 17 años aprovechamos con fines también ya comerciales, perdemos 125.000 soles por una hectárea. Mira cuánto se pierde por no prevenir un incendio forestal. ¿Podemos prevenir? Sí. Este es un peligro que podemos prevenir porque es causado, lamentablemente, por los pobladores, entre otros, por desconocimiento de alternativas para no quemar. Ahí sí las hay. La siguiente.
Les hablaba que había diferencia entre un incendio forestal y una quema agrícola. Siempre se confunde. Cuando mandan información, conversamos con INDECI, no tienen la quema agrícola. Entonces, como no hay en su formato, no hay quema agrícola, lo ponen a todo incendio forestal. Y un poco que estamos con la información como que no es muy verídica, ¿no? Por más que le hemos hecho presentaciones. Una quema agrícola es diferente a un incendio forestal, porque también se nos queman los cultivos, se nos queman. Se quema el maíz, se queman las papas, se queman las habas. Si se quema una chacra con cultivos, estamos hablando de una quema agrícola, no es un incendio forestal. Ahora, las quemas son programadas. El poblador, cuando va a quemar su rastrojo, programa. El incendio se sale de control. No están, nadie quiere provocar un incendio. Pero la quema sí es programada. El señor dice, yo hoy día voy a quemar mi rastrojo. Se sale de control y se quema la chacra del vecino. Y avanza también sobre plantaciones, bosques, todo lo demás, y haciendo un incendio forestal. Entonces hay diferencia entre quema agrícola y un incendio forestal. La siguiente. ¿Cuáles son las causas de los incendios forestales? Tenemos en la zona andina y en la zona de selva. En la zona andina, como les comentaba, la quema de los rastrojos de las cosechas. Lo están viendo ahí, es una chacra, que el señor ha quemado su chacra. Ahí están los bomberos, ahí está la señora que también ha sido afectada, la vecina, porque el fuego avanza. Después el trío se arregla. Pero igual, ya causó un daño al suelo, un daño a su chacra, un daño a los vecinos, todos. ¿Por qué ha quemado el señor? El señor no ha quemado porque se le ha ocurrido, porque necesita limpiar su chacra y no sabe qué hacer con sus rastrojos. Entonces lo quema, destruye su chacra y quema lo demás. El pajonal andino. ¿Por qué queman el pajonal andino? Porque los productores pastan su ganado en esa zona. Llevan a pastar, porque hay pastos. Llevan a pastar. Entonces necesitan quemarlo, ¿para qué? Para que rebote el pasto verde, para que se alimente su ganado. Desconocen que si queman, solamente va a rebotar su bicho. Pues el ganado cada vez está más flaquito en las partes altas, porque los mejores pastos han desaparecido, los palatales han desaparecido. Ellos no queman porque son costumbres ancestrales, como se dice, o porque va a aparecer la lluvia. Conversábamos con ellos en la zona altoandina, en unas reuniones que hemos tenido con agricultores, vamos a dar asistencia técnica, y yo les preguntaba, ¿ustedes de verdad creen que si queman ese pajonal va a venir la lluvia? Me dijeron, no, eso dicen los ingenieros como ustedes, que han venido acá a instalarnos una charla. Nosotros quemamos porque necesitamos el pasto para el ganado. Si la lluvia va a venir después. La lluvia va a venir en noviembre o diciembre, entonces va a rebotar el pasto verde y traemos el ganado. O sea, no queman por costumbre. En ambos casos hay una necesidad. Que ya tenemos que enseñarles a prevenir, a evitar que quemen. Sí, que hay alternativas, sí las hay. La siguiente. En selva es otra realidad. En selva no se sale de control. En selva ilegalmente queman un bosque. Ahí está, el rozo, lo queman, lo talan, lo queman. Menos mal que nuestro bosque amazónico es húmedo. Entonces, si no nos quedaríamos sin bosque, si fuera seco. Como es húmedo, queman esa parte donde van a hacer su chacra y avanza a la parte baja de los árboles, y como todo está húmedo, ahí se apaga. Pero ya quemó la base de los árboles. Pero llega un momento en el cual ya ahí queda, ¿no? Ya no avanza más allá, no sube la copa del árbol. Si no ya no tuviéramos bosque actualmente. ¿Y qué hace con esa chacrita? Esa es su chacrita, pone su maíz, su frijol. Como el suelo no es apto para la agricultura, le va a rendir, sí, porque el suelo es muy rico. Solamente 2 campañas, un año. De ahí ya no le sirve. Le sigue avanzando sobre el bosque. Y lo deja. Y se convierte en un pasto. Lo que ustedes pueden ver al extremo es el borde de la interoceánica, Madre de Dios. Eso fue antes bosque. Fue después cultivo. Y ahora es pasto. Y todos los años queman en septiembre, en agosto, se van quemando. Todo es humo, Madre de Dios. Queman porque ahí tienen ganado. Va a rebrotar, sí, porque en la selva todo crece rápido.
¿no? Entonces, y después se convierte en un área degradada. Ese es el panorama de la selva, a diferencia de la sierra, ¿no? Hay diferencia. Aquí lo queman, porque aquí estos son quemas, realmente no son incendios. La siguiente. ¿Cómo estamos en números? Hemos visto los impactos de los incendios, cómo está impactando en la flora y en la fauna silvestre. En este sistema, en el SINAGER, cada quien tiene un rol. El INDECI, como es el que ve el tema de preparación y de respuesta, también tiene la estadística de los incendios forestales ocurridos. Tiene la estadística. Entonces son ellos los que tienen que dar la estadística realmente. Mal que bien. Mal que bien. Ellos son los responsables de brindar cuánto se nos ha quemado. Entonces ellos dicen que en el año 2024, en el año 2024, 2025 ya tienen parte trabajado, 92.000 hectáreas del patrimonio forestal se ha quemado. Y con ello la fauna silvestre que habita en ellos. Mire el daño a nuestro patrimonio forestal a nivel nacional. ¿Y cuál es el departamento que más se quema? Los cusqueños no quieren saber nada. Cuando les decimos que ellos se molesta mucho, dicen que no. Ellos, Cusco, no se quema más. Lo que pasa es que son ellos los que reportan al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional que ocurren incendios. Pero se ha trabajado con imágenes satelitales. Y sí, Cusco es el que más se quema. Y Coporaque, que está en Espinal, es el que más quema. Y no quieren entender, es el que más quema. Seguido por Puno, Apurímac. Así van. Cada año van quemando. Están trabajando, sí, pero sin embargo ellos siguen ahí quemando. ¿Por qué? Porque hay que trabajar directamente con la persona con el productor que ocasiona el incendio. Eso es lo que nos falta. El siguiente. Tenemos una alerta temprana y monitoreo. Una alerta temprana que nos alerta que puede ocurrir un incendio. ¿Y quiénes tienen que tener en cuenta esta alerta o estar vigilantes? Las autoridades, gobiernos regionales y gobiernos locales, que son los que tienen que implementar los procesos de la gestión de riesgo de desastres, que es una alerta temprana. La siguiente, tenemos instituciones como CENAMI. CENAMI que todos los años, a partir del mes de mayo, publica sus boletines semanales, mensuales y trimestrales. ¿Qué dice CENAMI? Las condiciones atmosféricas de clima y humedad en tal lugar puede provocar un incendio forestal. No dice que va a ocurrir un incendio. Pero si tenemos condiciones como que no ha llovido como 15 días, ¿no? La humedad es baja, la probabilidad de que ocurra un incendio es así, ahí en tal lugar. Y publica su mapa. Por ejemplo, ese mapa es de octubre. Y dice, la próxima semana, entre el 9 y 16 de octubre, en estos departamentos puede ocurrir un incendio forestal. Y en tal lugar. Y ahí está el mapa. ¿Quiénes tienen que ver esta información? ¿Aquí hay una limitante? Sí. Solamente se puede ver donde hay internet. Y el internet a veces es el capital del departamento, es bien lento. Pero el que tiene internet, que deben ser las autoridades locales o regionales, que observan que realmente hay esta información, tienen que comunicar a los pobladores, que esa es su función, comunicar que tengan cuidado. Es más, está prohibido quemar. Está prohibido quemar, hay sanciones. Aún así, tienen que decir, cuidado, puede provocar un incendio. Pero tienen que comunicar. Eso está en la página. Tienen que entrar, tienen que verlos. Por eso las municipalidades tienen una oficina de gestión de riesgos. Todas las municipalidades deben tener y tienen. La siguiente. Otra plataforma es la del GeoCerfor, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. También publica a diario, donde pone alertas de incendios forestales y focos de calor. ¿Qué son las alertas? Las alertas son una acumulación de focos de calor que hace presumir que puede haber un incendio. Le dice alerta, no le pone incendio porque no se sabe si es incendio o no, pero hay una acumulación de focos. Entonces, quien toma conocimiento dice, bueno, aquí en tal lugar, porque inclusive ubican en el lugar donde está la acumulación de focos y nos puede dar la coordenada, el distrito, provincia, el lugar, comunidad campesina.
donde puede estar ocurriendo un incendio o va a ocurrir, porque las condiciones están dadas. Se trabaja constantemente con CENAMI, ¿no? Van coordinando. La siguiente. Ahora, ¿quiénes hacen el monitoreo? Esto es cuando ya ocurre el incendio. Ya. Estas operaciones de emergencia nacional, ustedes han tomado conocimiento, siempre se ve por televisión. Ahí está el presidente, sus ministros y todos están ahí. En esta operación de emergencia nacional están las entidades científicas que le llaman. Ahí está CENAMI, están también los sectores, está el CENEPRED, está el INDECI. El INDECI tiene todo un equipo de profesionales. Cada profesional ve 2 o 3 regiones, departamentos. Está alerta por si se entera de algo, que puede haber un incendio, puede haber una inundación, puede haber hay sequía, no hay accidentes, está en todo, porque también está salud ahí. También está salud. O sea, todos están ahí, todos los sectores están en esta operación de emergencia nacional, ¿no? Monitorean y analizan la información de riesgos y emergencias. Los operadores del COE, a través de las oficinas de defensa civil a nivel nacional, que están en las municipalidades distritales y provinciales, van buscando la información. Además, son alimentados por ellos. Y monitorean el peligro, el incendio, desde que se inicia hasta que se liquida. Se controla, se dice liquidación y controlar y liquidación. Se controla, todavía el viento puede nuevamente hacer que vuelva el incendio, vuelva el fuego. Liquida cuando ya totalmente está liquidado, que ya no, de ninguna manera va a volver a rebrotar, ¿no? Entonces, ellos están ahí constantemente en coordinación con las oficinas regionales y locales, distritales, generalmente distritales, ¿no? Y reciben información también. Tenemos los sectores del Estado, todos los ministerios tienen un centro de operación de emergencia sectorial que también coordina con el COE. Desde el COE, un operador puede hablar con el ministro para pedir ayuda. Por eso se trata. Es esta operación de emergencia nacional, ¿no? Igual los que están locales o los demás, ¿no? Tenemos en las municipalidades, están los COER, en los gobiernos regionales, también están ahí. Que no están activados en todo a nivel nacional, es cierto. No están activados en todo por falta de personal, por falta de presupuesto, por falta de capacitación, sí, pero no están. Que deberían, sí. El SINAGE es un sistema que se ha creado el año 2011. En esas alturas todos deben estar alineados, pero aún todavía falta. El Perú es grande, ¿no? El Perú es grande, todavía falta trabajar más este tema de gestión de riesgo de desastres. Para todo desastre, siempre somos más reactivos que preventivos. Siempre estamos corriendo con nuestro balde cuando ocurre el incendio. No trabajamos en prevención. Y los alcaldes tienen que ver con todos los procesos de la gestión de riesgos. Eso dice la ley. La siguiente. ¿Hay acciones posteriores a los incendios forestales? Sí. Ocurre un incendio, ¿qué tenemos que hacer después? Hay un después. La siguiente. Hay inspecciones oculares. Cuando ocurre un incendio, hay que hacer una inspección ocular. Las autoridades regionales, en el caso de 9 regiones que se han transferido funciones en materia forestal y de fauna silvestre, son los gobiernos regionales que van a hacer la inspección ocular. Cuando ocurre un incendio forestal, tenemos 13 oficinas, el CESFOR tiene 13 oficinas, 13 administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre, que trabajan en 15 regiones. O es el CERFOR, el gobierno regional, que hace una inspección ocular. Si encuentra al culpable, inicia un procedimiento administrativo sancionador. Pero ¿qué sucede? Nunca encontramos al culpable, nunca se encuentra al culpable. Se pregunta, lógicamente que saben quién ha sido. Entre ellos se acomodan, entre ellos se arreglan. Si le quemó la chacra, va y le dice, me has quemado mi chacra, ya ve cómo se acomoda. O se quemó su plantación también, ya ve cómo se acomoda. Entre ellos se arreglan, pero no lo dicen. Va la policía, la fiscalía, van las instituciones y preguntan, ¿quién ocasionó el incendio? ¿Quién ocasionó el incendio? A veces lo señalan a un anciano.
El anciano que está allá, preguntan al anciano y el anciano como no escucha, dice sí, sí. Y todavía sonríe, el pobre señor. El señor no ha causado el incendio, es un anciano que está por ahí pasando. ¿Cóha ocasionado? Bueno, han tenido que limpiar su chakra y se les salió de control. Eso ha pasado. O también los transportistas. Hemos encontrado al borde de carretera áreas quemadas. Ese transportista que va fumando y también tira su cigarro. Tira su cigarro y cae encima del pajonal. Y provoca un incendio, ¿no? Entonces, generalmente no tenemos personas en cárcel porque nadie sabe, porque nadie ve quién prendió el fósforo. Cuando alguien ha acusado, ha dicho que sí ha sido fulano de tal, ha venido su abogado y ha dicho, ¿usted ha visto prender el fósforo? No, lo vamos a acusar por difamación. Entonces, no se dice procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, igual, el expediente se hace llegar a la Fiscalía, a la FEMA, especializada en materia ambiental, para que continúe el trámite de investigación, ese procedimiento. Paralelamente, las agencias agrarias que pertenecen a los gobiernos regionales hacen una inspección ocular, hacen una evaluación para determinar qué tanto se ha perdido en la parte pecuaria, agrícola y forestal. Esa información se va a sumar a la información que hace INDECI. INDECI también hace un EDAN, es una evaluación de daños y necesidades. Se suma, ¿no? Para ver cómo atender pues, a la población, para saber qué tanto ha hecho daño estas quemas, ¿no? Estas quemas de los incendios. Ahora, la agencia agraria, en muchos casos dice que ellos no tienen por qué hacerlo, pero hay una norma, una resolución ministerial. Dice que ellos son los que tienen que hacer. Que tienen que pedir apoyo, sí pueden pedir apoyo, los especialistas. Y todos tenemos que ayudar. Si hay especialistas en ganadería, tienen que ir ahí para ver qué ganado se ha quemado, todo lo que ha pasado. En la agricultura también tendrían que ir a la parte agrícola a ver qué se ha quemado, qué cultivo se ha quemado, en qué estado estaba el cultivo, si ya estaba ya para cosecha, o recién estaba en su primer estadio, en fin. O sea, es todo un trabajo por no prevenir. Y un costo de movimiento personal, en todo, ¿no? Y todo el daño social, todo el daño económico y ambiental por un incendio. El siguiente. Hay infracciones y delitos, sí hay infracciones. Sí hay. Pero a ver si encontramos al culpable. Hay un reglamento de infracciones y sanciones. Es parte de la ley forestal. La ley forestal y de fauna silvestre, la ley tiene varios reglamentos. Uno de esos reglamentos de infracciones y sanciones, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo el 007-2021, PIDAGRI, ¿no? Es uno de sus reglamentos de la ley forestal. ¿Y qué dice este reglamento en cuanto a los incendios forestales? Define varias causas. Una de ellas, causar daño a los recursos forestales que integran el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación mediante el uso del fuego. Son infracciones muy graves. Y hay sanciones y hay multas que van de 10 a 5.000 UITs. Eso dice la norma. Hay que pagar entre 10 a 5.000 UITs a aquel que quema, que causa daño al patrimonio forestal. Ya adelante les expliqué cuál es el patrimonio forestal, ¿no? Cuáles son los ecosistemas que conforman el patrimonio forestal. Ahora hay un decreto supremo, el 016-2012 AG, aún vigente. Es el reglamento del manejo de residuos sólidos del sector agrario. ¿Qué dice? Que está prohibido quemar los rastrojos de las cosechas. Es decir, en el Perú no podemos quemar nada. Está prohibido quemar todo. En otros países hay las quemas que sí se pueden quemar, que bueno, se puede quemarse con autorización o permiso. Que habría que evaluarlo, ¿no? Científicamente se sabe que si queman una chacra hace daño a su chacra, ¿no? Pero igual, en el Perú no podemos quemar nada. Está prohibido quemar los rastrojos de las cosechas. Dice, haga usted compost. Eso dice la norma. ¿Y qué dice el Código Penal? El Código Penal, ¿qué dice? Será reprimido con pena privativa de libertad.
no menor de 4 años, ni mayor de 6, el que quema todo o en parte bosques o formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones. Eso dice el Código Penal. En cárcel tenemos una persona en Cusco que se declaró culpable. Se declaró culpable que sí, efectivamente, lamentablemente había ocasionado un incendio, que inclusive había entrado a Machu Picchu. Bueno, si entra a Machu Picchu, inmediatamente corren todos encima. Machu Picchu en Cusco tenemos brigadas especializadas, el Ministerio de la Cultura, está los de Cernán, están los bomberos especializados en combate de incendios. Inmediatamente todos llegan y se apagan, ¿no? Que no hay a nivel nacional tampoco, lamentablemente, solamente en algunos lugares. Y los bomberos no están, pues los bomberos no están en los lugares donde ocurren los incendios, son voluntarios y están en las capitales de departamentos, hasta que se desplacen a ese lugar y si tienen este equipo, herramientas, ya pasaron varios días, horas, ¿no? Entonces, estas son las infracciones y delitos, o sea que las normas están dadas. El quemar es un delito, provocar un incendio es un delito, pero vamos a ver si es que las personas, si es que podemos encontrar al culpable, porque se llega después que ocurre un incendio. En el momento del incendio, la actividad principal es apagarlo, evitar que avance, evitar que haga más daño, evitar que llegue a la población, evitar que el humo asfixie a las personas, porque se daña la salud. En algunos lugares donde los incendios son recurrentes tenemos personas con problemas de salud de los pulmones, porque año aspiran este humo, ¿no? Los más afectados son los niños y los ancianos. Entonces es el daño que ocurre cuando ocurre un incendio. La siguiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haber contribuido en algo al conocimiento de ustedes. Y si hay preguntas, con mucho gusto. Si no las puedo contestar, a la próxima sesión. La próxima sesión vamos a ver los procesos de la gestión de riesgos. Los 7 procesos. Vamos a ir viendo cómo lo enlazamos al tema de incendios forestales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, sí, muy buenas noches. Ingeniera, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jimmy? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mi nombre es Jimmy, soy de acá de Puerto Maldonado. Quería hacer una referencia, ingeniera, sobre el tema de cuando se habla de bosques forestales, se habla netamente de bosques pues, primarios, ¿no? Muchas veces se confunde este término cuando se hacen incendios, pues lo que es el interior oceánico, como hace mención, ¿no? No tan solo en esta carretera, sino pues, en todas las carreteras del Perú, ¿no? Pues se inician por lo que es el tema agrícola. Pero confunden mucho, ¿no? Pastizales con bosques forestales. Hay que quizás identificar bien y definir bien el término en esas partes, ¿no? Porque en exceso de los bomberos, las noticias o boletines informativos que levanta incluso la gerencia forestal, se confunde un poco ese término, ¿no? Y no, eso quería contar, entonces, ingeniero. Muchas gracias. Efectivamente, como le decía también Jimmy, eso es. Y hemos dado charlas también a instituciones, sobre todo a INDECI, ¿no? ¿Y qué nos ha dicho INDECI? Que en su hojita que ellos llenan la información no hay quema agrícola. Entonces le ponen a todo incendio forestal. Que están mejorando, sí. En la próxima va a salir todo bien, que van a poner quema agrícola. Me confunden. Inclusive hace 4 años se quemaba en la Costa Verde. Se quemaba en la Costa Verde un pasto que es cultivado ahí, que lo han puesto, que es ornamental, ¿no? Y decían incendio forestal. Era la Costa Verde, era un incendio forestal y era un pasto ornamental que se había cultivado. ¿Por qué? Porque es así, se confunde, se confunde. Pues ahora decía, cuando se queman los ecosistemas que conforman el patrimonio forestal, es un incendio forestal. Si se quema un cultivo agrícola, llámese la caña de azúcar, por ejemplo, que es cultivada. La caña de azúcar, también hubo un problema en Piura, ¿no? Que decían que sí, era un incendio forestal. No es un incendio forestal, la caña de azúcar. La caña de azúcar, ¿no? Estaba quemando. O sea, eso no es un incendio forestal, es una quema agrícola. Eso es cierto. Eso nos falta trabajar más. ¿Por qué? Por la estadística. Por la estadística, porque tenemos que tener una estadística más veraz de qué tanto se está perdiendo. De que se pierde patrimonio forestal, todos los años se pierde patrimonio forestal. Así, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, estimados?
estimadas. Hola. A ver, yo quería contar algo. Hay que leer las normas legales. Hay que leer la ley que crea SINAGER, hay que leer el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la política de gestión de riesgo de desastres, hay que leer. Hay que saber de qué se trata, ¿no? De qué se trata. Porque todos estamos involucrados en el tema. Todos somos afectados cuando ocurre un incendio. Sobre todo las poblaciones alejadas. En el caso de Jimmy, que está en Madre de Dios, todos los años queman. Humo desde la ciudad de Madre de Dios. Junio, julio, todo ese olor a humo. Y si podemos hacer algo, pues los pobladores productores que por desconocimiento, yo considero eso que es por conocimiento, no, no conocen que hay alternativas para no quemar, queman, hacen daño a sus cultivos, a su ganado, ¿no? Al cultivo, al ganado, a las plantaciones, a sus medios de vida, pues se queman también casas, se queman casas, se queman semillas, se queman, ¿no? Se queman semillas, se queman sus cultivos, se quema su ganado. Hay que trabajar el tema de prevención, hay que trabajar el tema de prevención con ellos. Todavía tenemos mucho que hacer. Bueno, si no hay mayor pregunta, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Bien, ok, entonces nos quedamos ahí, estimados, y continuamos el día sábado. ¿Está bien? Listo, entonces. Muchas gracias, ingeniera Lucía. Nos estamos viendo el día sábado, entonces. Buenas noches con todos.